embargo, no salió nada en la prensa, en la radio se habló muy poco, el tema como que nunca hubiera pasado. En el año 77 vuelve a ocurrir lo mismo. Y acá una cosa curiosa, porque Tona, entrevistado, cuenta exactamente lo mismo que había contado el año anterior, pero exactamente lo mismo. Venía caminando, veo una luz en el lado de los eucaliptos, cerca de la propiedad, de la estancia. Al acercarme, eso que parecía que se estaba prendiendo fuego, era un objeto que estaba suspendido en el aire, y hace el mismo relato. Entonces, ¿qué es lo curioso? Que a cualquiera que le pase algo reiterado en diferentes oportunidades, cuando lo volvés a comentar, hace referencia a eso que había pasado anteriormente, ¿no? Sin embargo, no lo hizo. Como que nunca hubiera pasado los fenómenos del 76. Hay un efecto que es el efecto Mandela, que es cuando parte de la población, de forma colectiva, tienen un recuerdo de algo que no ocurrió. Acá es al revés. Acá no tienen el recuerdo de algo que ocurrió. Es lo inverso al fenómeno Mandela. En el año 77 vuelven a ocurrir estos fenómenos, como estábamos manifestando acá. Me haces pensar en la escena aquella de Men in Black, que los agentes le hacen el bloqueo, no sé, de memoria, digamos, y acá nunca pasó nada. Lo cual, dentro de la teoría de la conspiración, dan por válido, ¿no? A mí la verdad que esto me generó mucho suspicacia. El neutralizador. Porque es la única forma que vos podés entender que alguien da la explicación de un fenómeno que ya lo repitió en el año anterior y no lo recuerda. Claro. Acá interviene Juan José Ferrari, un profesor de astronomía, pero también de meteorología, que propone darle algunas explicaciones a Ardai y a Tona. Porque en el 77, el 14 de febrero, un lunes, dice la esposa de Tona que estaba Elena Ratín, que estaba mirando tele junto a su hijo, se da un apagón y se corta también la transmisión. Ella ve un destello de luz hacia el oeste, dice, o sea, lo que sería hacia el lado del río, sale para ver afuera y estaba todo oscuro, se había cortado la luz. Después retomó, pero ya en el día. Al otro día, una torre de alta tensión de Chapicuí, la policía cuenta que queda todo al rojo vivo, la torre, le llama mucho la atención eso. Cuando se acercan, evidentemente estaba al rojo vivo, no había chance de tocarlo, y ven una luminiscencia que se dispara en el cielo, desapareciendo rápidamente. O sea que estamos hablando prácticamente de una misma zona. Una misma zona, claro. El 18... 4 días después de lo que había pasado la señora de Tona, a las 4 de la mañana, también lo mismo, se queman unos fardos que ellos tenían de alimento, también unos paraísos, y dice que a 15 metros de altura ellos divisan un objeto de 3 metros de alto, se da una estampida de los animales que se van rumbo a los eucaliptos, lo mismo dice que había pasado el 14. O sea que en este caso la diferencia es que se generan cortes de luz, hay un efecto eléctrico, pero ellos divisan en esta oportunidad un objeto, que es el objeto que comenta Tona que él divisa cuando viene de traer las vacas. O sea, la misma situación, al venir de traer las vacas, más o menos a la misma hora, a las 4 de la mañana, le pasa la misma situación. En este caso es divisado por él, pero también de su esposa que estaba en la propiedad. El 22 de febrero también, entre las 10 y las 10:30 de la mañana, también ocurre algo, un aparato con luz intensa, que también se posiciona sobre los eucaliptos, sobre el monte de eucalipto, pero después se va rápidamente. Esto genera un apagón también en la televisión, en este caso duran unos 15 o 20 minutos, y dice que lo curioso fue que el objeto se va sin generar ningún ruido, nada, ¿no? Simplemente se desplaza, desaparece. Entonces, esto, claro, generó una gran repercusión a nivel del departamento, donde hicimos un relevamiento de diarios y de prensa, y el 18 sale una publicación en el diario El Pueblo, prácticamente en la segunda oportunidad, ¿no? Cuando lo visualizan los Tonas, pero haciendo referencia a la primera, donde dice avión o plato volador. El 19, otro titular que dice estancia cercana a Daimán, se observan en 3 oportunidades, volvieron a observar objetos.
El 23 de febrero, siempre del 77, a la misma hora del martes apareció un ovni, interrogante sobre el apagón. 24 de febrero, a media tarde se ve un ovni en Salto. Y acá hay una cuestión interesante. El ovni se ve a media tarde por parte de un grupo de trabajadores que estaba arrancando frutillas en la zona, no en el establecimiento de Tona, no en la Aurora, y ven el ovni. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque uno de los argumentos que se utilizó para descalificar, porque claro, ante lo que no se puede comprobar, se lo cataloga de absurdo, y el que adhiera al absurdo, de disparatado. Claro. Bueno, una de las explicaciones que estaban dando en ese momento, una institución que podemos decir que estaba legitimada para eso, era ASOA, la Asociación de Observadores Astronómicos de Salto, que fueron en su momento los impulsores del observatorio en el Parque Solari. Solari, claro. ASOA, a través de sus miembros, tenían una investigación donde dice que lo que se veía no eran objetos voladores, sino, ahí está justamente la imagen donde habla del documento de ASOA. ASOA dice que no se tratan de objetos voladores, sino de un cambio en la intensidad de la energía, que se estaban haciendo pruebas, enviando más energía hacia el departamento, y que esto generaba como un bosón, dice, de luminosidad. Este documento de ASOA certifica que Juan José Ferrari, el profesor de astronomía y meteorólogo de Salto, dio cursos, en este caso para los aviadores, para que pudieran obtener el BRB, se llama, ¿no?, que es la habilitación para poder volar. ¿Por qué menciono esto de Ferrari? Hay otra documentación también donde queda claro que Ferrari estaba preparado para dar estos cursos a los aviadores. O sea, el que hace este análisis no es cualquiera. Claro, exacto. Ferrari, en un próximo documento, elabora un informe que se lo hace llegar a Carlos Arday, y que se lo hace llegar también a Tona. Hay que decir una cosa: Ferrari, que elabora este documento de ASOA, en un momento, en 1958, la CIOBI, que es una comisión privada para la investigación de objetos voladores no quiere decir naves extraterrestres, ¿no? Son objetos voladores no identificados, no sabemos qué son. La CIOBI en 1958 le pide a Ferrari que haga un informe sobre qué opinión tiene él sobre los ovnis. Estaba muy en auge lo del caso Roswell, entonces querían saber qué piensa este investigador local. Y él les dice: le hago saber mi opinión sobre los platos voladores. Es un fenómeno atmosférico de naturaleza electromagnética, se trata de agente físico, estoy sintetizando, ¿no? Sí, sí. Es una corriente eléctrica que se desplaza a lo largo del conductor y produce alrededor de un campo magnético de líneas circulares. O sea que esas líneas circulares que se generan sería lo que algunos entienden que es el ovni. Esto dice Ferrari en 1958, ¿no?, que tiene como certificado lo que mostrábamos recién, que era una persona reconocida en el terreno de la meteorología. 19 años después, en marzo del 77, donde también toma contacto con el hecho el comunicador Carlos Arday, le escribe una nota a Arday, la misma nota que le escribe también a Tona, donde habla que lo que ocurre en el establecimiento de la Aurora, lo mismo no son vehículos tripulados o telecomandados, sino que son formaciones naturales eléctricas, lo mismo que había dicho antes, que interactúan en la atmósfera. Son bolsones totalmente ionizados, susceptibles de cambiar de forma y tamaño dependiendo de la humedad que haya en el piso. Porque dice que la humedad que hay en el piso puede generar que estos bolsones se incrementen o se reduzcan. Y eso es lo que te haría pensar que es un plato que luego se achica y desaparece. Serían cuestiones de conducción a través de la línea eléctrica. Dice, cuando el tiempo está muy nublado y lluvioso, y eso fue lo que pasó en el mes de febrero. Ahora, al comentar esto, ato con lo que te decía anteriormente, de esa noticia que salió en el diario El Pueblo, donde dice que un grupo de trabajadores a media tarde observa esto. ¿Por qué? Porque este fenómeno cobra resplandecencia en la noche, pero durante el día no tiene esa resplandecencia que la hace notoria. Por lo tanto, lo que vieron estos trabajadores no fue un fenómeno eléctrico. Igualmente sobre esto Ferrari en ese momento no se expresa.
Él dice, en el interior de estos bolsones, el aire, a partir de las moléculas y los átomos, se agitan violentamente, chocando unos contra otros, generando radiaciones y onda que lo percibimos como cuestiones luminosas. Entonces, esto lo que nos muestra es que esas cuestiones luminosas que ASOA utiliza para justificar la presencia de objetos luminosos en la noche, no aplicaría al día. Pierden sentido a las 4 de la tarde. Exacto. Y estos trabajadores que lo ven, podemos decir tal vez que estaban sugestionados por los fenómenos, pero no era gente de Aurora. O sea, no era gente que había visto algo y seguía viendo. Claro. Era gente que se encontró con el fenómeno por primera vez. Entonces, acá ya la prensa local hace de esto un tema bastante frecuente, porque se comienzan a realizar editoriales de parte del diario, opinando sobre el tema, consultando a diferentes personas. La Scioli, que fue la que en 1958 consultó a Ferrari, viene a dar una charla en Salto sobre estos fenómenos. La Scioli es el antecesor, en este caso civil, de la CRIDOMNI, porque dentro de la Fuerza Aérea existe un departamento especializado, la CRIDOMNI, que se crea en 1979, que estudia estos fenómenos. Entonces, que haya venido la Scioli a Salto indica que vino el organismo encargado de investigar seriamente estos fenómenos. Bueno, el hecho es que Ferrari entonces, como manifestábamos recién, le escribe a Ardai estos elementos donde le dice que no se trata de un fenómeno ovni. El mismo que a la Scioli le había dicho eso. Ahora bien, esto fue en marzo, del 77. Pero Ferrari no se queda con eso, como todo investigador, y vuelve a la estancia La Aurora en junio del 77. El 26 de junio del 77 vuelve Ferrari a La Aurora y dice en esa oportunidad, en carta que le manda a Ángel Tona, dice que he vuelto al predio con el profesor Castaño y hemos ensamblado, dice, una nueva opinión, y es la siguiente: los objetos luminosos que se desplazan a cierta altura sobre vuestro establecimiento datan de una fecha muy reciente, febrero. Por lo tanto, de no haberse comprobado dicho suceso en años anteriores, porque los fenómenos eléctricos y atmosféricos en el año anterior fue prácticamente el mismo, nos hacen pensar que no son fenómenos naturales, sino provocados por objetos materiales artificiales, sin duda alguna que estas apariciones aquí en Salto, como en Tacuarembó, porque hoy mencionamos Chapicuí, pero también Quebracho y Tacuarembó comenzó a verse lo mismo, dice, obedecen a un trabajo de cateo y exploración de nuestras posibilidades energéticas. Él ya desarrolla toda una teoría de qué podría ser para qué y para qué, y da algunos fundamentos. Entonces dice, por ejemplo, que hay una presencia de hongos, y uno de los detalles físicos que se observan en estos lugares de objetos es la abundancia de hongos presentes en la zona de un pasto verde de color intenso, que no son hongos que crezcan naturalmente. Hay una cuestión interesante. Días atrás, resultado de la investigación que estamos haciendo en Corralito, de una batalla que ocurrió en el lugar, el propietario de un campo nos hacía notar un área de su propiedad donde no crece nada. Han plantado lo que sea y no crece ni el pasto. Sacaron la tierra del lugar, pusieron otra tierra, ahora sí va a crecer, y no crece nada. Me hizo acordar una historia que se relataba hace mucho tiempo de una zona en Corralito, la misma en realidad, donde de la nada se prendió fuego, no pudieron apagarlo hasta que por la noche el fuego se extinguió solo, y a partir de ese momento no crece nada. Y acá está lo que decíamos en otros programas, ¿no? De ese cruzamiento de información, claro, de fenómenos similares planteados por diferentes personas. Bueno, acá lo que cuenta Ferrari es que en el lugar donde supuestamente se detuvieron los objetos se ven hongos con una particularidad especial. Habla de perforaciones rectangulares, lo que estamos viendo ahí donde dice marcas de propulsión, serían marcas que en el momento de posarse el objeto en la tierra dejó en el lugar,
cuando el objeto se impulsa hacia arriba, estaría generando una especie de radiación al suelo. Este dibujo fue hecho por Ferrari, que gentilmente antes de fallecer nos proporcionó toda esta documentación que hoy estamos mostrando. Y esa propulsión sería la que dejó las 3 marcas, pero que a su vez dejó hongos de un verde intenso diferente en la zona. Hay otra imagen que es una imagen del lugar, donde se pueden ver los 3 puntos a los cuales hace referencia Ferrari. Ahí está. El dibujo de Ferrari se basa en esos 3 puntos que serían, según él nos transmite, la plataforma de apoyo de la nave espacial. Incluso él hace las mediciones, porque eso que vemos ahí serían unos 3,20 metros entre un punto y otro. Él dice que es un triángulo isósceles y da las características del tamaño de esas marcas. La otra imagen... Esto estamos hablando siempre de la Aurora. Esto estamos hablando siempre exactamente de la Aurora, que está en el predio de la familia. Ajá. Esta imagen es una especie de flecha que aparece al costado de donde se depositaron los 3 puntos, donde se depositó supuestamente el objeto volador. Quienes han podido acceder al lugar dicen que una persona entra en esa flecha y que la persona que se acuesta, donde generalmente los laterales posan los brazos, si la persona siente que alguna parte del cuerpo le quema, es porque tiene alguna dolencia puntualmente en esa parte del cuerpo. Si no siente nada, es porque está bien. O sea, no es que esto te cura, sino que esto te indicaría si tenés algo. Eso, gente que ha ido tiempo después y que manifiesta haber tenido estas experiencias. La otra imagen... Bueno, esta es la imagen donde no se puede percibir muy bien, pero es el ombú. El famoso ombú. El famoso ombú, eso negro es el hueco del ombú. Y una cosa interesante, en ese ombú dicen que los animales que cayeron en el lugar son animales que quedaron disecados. Se habla de un perro, se habla de ranas que han caído en el lugar y quedaron disecados. Pero mirá qué interesante, ya en el 77 se habla de que había una esfera lumínica plateada en el interior. Ajá. Un tema que quedó, ¿no? Tantas cosas que había una esfera lumínica. Ahora, uno de los temas que hoy se está hablando a nivel mundial, que involucran, por ejemplo, investigadores del fenómeno como Jaime Maussan, hablan de la esfera de Buga. ¿Qué es la esfera de Buga? Una esfera plateada de determinado tamaño que se encontró enterrada debajo de un árbol. O sea, yo no quiero decir que acá tendríamos un tipo de la esfera de Buga, pero las coincidencias, por ejemplo, nos llevarían hacia ahí. Son muy importantes. Son muy importantes. Claro. Estaría bueno de repente, claro, previa consulta con la familia, investigar si eso se encuentra todavía debajo y poder acceder. Hay que decir que en ese momento que se estaba construyendo la represa, vinieron ingenieros japoneses, midieron con objetos para tales efectos y comprobaron que había una radiación distinta en el lugar. Por lo tanto, nos va quedando algunas certezas de las cuales Ferrari nos aporta de manera importante, ¿no? Estos aportes de Ferrari llevaron a un gran sismo en la Asociación de Observadores Astronómicos de Salto. ¿Por qué? Porque hay quienes hasta último momento defendieron que lo que pasaba acá era un fenómeno energético. Y esto hizo que Ferrari abandonara la Asociación de Observadores Astronómicos. De hecho, cuando yo investigué este tema, cuando comencé a investigarlo, uno de los pertenecientes a la asociación me proporcionó material, era como una especie de mecenas, siempre me proporcionaba material, documentación, y me dice, mira, te voy a hacer el contacto con alguien que formamos parte de una asociación, yo hoy no tengo el mejor vínculo con él, pero igualmente te voy a generar el contacto. Me generó el contacto y me llevó con el profesor Ferrari. O sea que él, sabiendo, o mejor dicho, claro, descreyendo de esto, igualmente me generó el contacto. Claro. Y bueno, Ferrari obviamente que confirma todo esto. Bueno, como resultado de estas investigaciones, siempre pasa que la gente se comunica y aporta información. Y un poeta salteño, Víctor Silveira, se comunicó conmigo para proporcionarme una investigación que ellos hicieron en su momento como aficionados a esta temática, pero esto fue en el año 83.
Hoy hablamos de los hombres de negro. Cada vez que hay un suceso extraño, aparecen ellos supuestamente, ¿no?, a apropiarse de la evidencia para que eso no se dé a conocer. De hecho, en la ciudad de Bella Unión, hace un tiempo atrás, una persona del pueblo, hablando de otra cosa, de curiosidades, comentó que sacó una foto. Esta persona se dedica a rodar en moto, sacó una foto porque le encantó el atardecer, publica la foto en las redes y dicen: che, pero eso que hay ahí no es un ovni o qué es. Y era prácticamente un ovni. Dicen: mirá, no me había dado cuenta. A los pocos días aparecen en su casa, no dijo hombres de negro, pero aparecen a comprarle la foto, con la condición de que esa foto fuera eliminada, y le compran la foto, le pagan en dólares, la foto es eliminada de su dispositivo, lo cual resulta muy extraño, ¿no? Y no estábamos hablando de esto, estamos hablando de cualquier otra cosa. O sea que da que pensar por lo menos, ¿no? El que las hay, las hay. Bueno, Víctor me hace llegar un documento. Él y su grupo de compañeros que fueron a investigar se hicieron llamar hombres de blanco, como contrario a hombres de negro. Hombres de negro trataban de ocultar, ellos trataban de difundir. Fueron en dos instancias. La primera instancia que fueron al lugar fue el sábado 8 y pasaron la noche del sábado 8 y el domingo 9. Fueron a las 2 de la madrugada y dice que fueron a la excursión, al bosque. Uno de los que protagonizó la excursión dice que sintió como pasos que lo seguían, pero no notó que hubiera más nada, y los otros integrantes tampoco lo notaron. Dice que habían áreas del suelo que ellos sentían como hueca al pisar, que después incluso tiraron piedras en el lugar y sentía que era zona hueca, como que había algo debajo. Viste que algunos hablan de que Aurora en realidad habita una civilización intraterrena, la civilización de Aurora justamente, del cual Trigueriño, un estudioso del tema, cuestionado por algunos, hace todo un trabajo al respecto. Bueno, dice que áreas del lugar que suenan como hueco, con un olor bastante putrefacto. Uno de ellos dice que asegura haber sentido como una energía inexplicable el momento que estaban en el lugar. Uno se acuesta en esa cruz que mostrábamos hoy y sintió también una sensación de calor en parte del cuerpo, como que tenía una dolencia. Y ellos fueron porque se había generado un avistamiento en el año 82, en noviembre. O sea que en enero del 83 tomaron coraje y fueron. Esto quiere decir que los avistamientos no cesaron en la zona de Aurora. Posteriormente fueron también el 29 de enero, y ahí lo que cuentan es que tuvieron un sueño. Uno de ellos tuvo un sueño premonitorio, que veía algo en una zona de bosques, y cuando se acercan efectivamente ven algo en la zona de bosques, ven algo lumínico posicionado arriba que rápidamente se desprende. Y a su vez recuerda la persona que soñó que en la expedición anterior se había llevado una piedra. Hay carteles que dice en Aurora que no se lleven nada al lugar. Él recuerda que se llevó una piedra y que esa piedra la puso debajo de la almohada, y fue lo que le generó el sueño que lo hizo ir al lugar donde después vio el objeto, ¿no? Como que una invitación, si se quiere, a ver. Bueno, esta investigación que estamos realizando llevó a que en un momento fuera invitado personalmente por parte de Juan Vicente Román, que fiel a su estilo me dice: vamos, Josecito, que te voy a llevar a un lugar que vas a ver cosas. Yo digo: vamos, negro, más por un espíritu aventurero que por creer, porque yo en ese momento me consideraba muy escéptico. Y fuimos y vimos caneplas, que son objetos lumínicos, esféricos, de los cuales Ferrari da información de los mismos. Y es impresionante porque Ferrari da información de estos en el año 77 y nosotros lo pudimos ver ahí en el año 2017. Fíjate esto, dice: las caneplas son objetos más grandes, hay objetos grandes, las caneplas son objetos más pequeños, portadores de telecomando en sus trabajos de exploración. Son pequeños objetos que su propósito obedece a poder, por la facilidad que tienen de desplazamiento y desenvolvimiento, identificar cuestiones energéticas en el lugar. Y ahora vamos a ver, ya estamos en lo último, ¿no? Vamos a ver un video de caneplas que pudimos filmar en esa oportunidad y que obviamente lo dejamos a disposición de quien le interese, más allá de que va a quedar en los registros del canal, ¿no? Sin duda. Lo vemos, Andrés, cuando gustes. Es el último videito ahí está. Ahí se ve la esfera.
Hay una particularidad que si uno observa, y es que la luz, no, ahí está la zona geográfica del lugar, es el Valle de Catalogne, que es yendo para Tropezón, es a la vuelta de la aurora, ya en terreno de Salto, y eso emite una luz desde afuera hacia adentro. Generalmente los objetos que emiten luz lo emiten de adentro hacia afuera, claro, y se desplaza de una forma bastante errática, incluso en algunos momentos desafiando cuestiones de las leyes de la física, ¿no? Porque se desplaza a una gran velocidad, en algunas oportunidades hace giros a 90 grados, cualquier objeto material que haga un giro brusco a 90 grados se parte, en ese caso no. Entonces esas caneplas fueron observadas en el 2017. Yo estaba fijándome los detalles del registro que tomamos a las 2 de la mañana. Hay una cuestión que parece que a las 2, 3 de la mañana se estarían observando cosas en el lugar. Y esas caneplas son las que Ferrari en el informe del año 77 describe, ¿no? De hecho, nosotros cuando tuvimos acceso al informe de Ferrari fue posterior a esta visita al Valle de Catalogne. Y nos sorprendió eso, ¿no? Me ganaste de mano porque yo quería preguntarte, justamente, ¿no? Porque veníamos hablando 76, 77, 83, y te iba a decir, y en el tiempo actual, digamos, ¿qué ha pasado entre el 83 y bueno, y ahora con esta evidencia del 2017? Podemos decir que seguramente entre medio hayan habido otro tipo de testimonios y de avistamientos, pero se mantiene la zona como una zona de actividad, digámoslo así, ¿no? Lo que pasa es que se habla también, más allá de que decimos que puede haber una ciudad intraterrena, se habla de que es un lugar de cruce de dimensiones. Yo conversaba esto con Guillermo Lojar por algunas actividades que habíamos hecho conjunto en su momento, y él me relataba la experiencia de un camarógrafo que estaba filmando ahí prácticamente donde estábamos nosotros, en el Valle de Catalogne, que de la nada lo estaba grabando a Guillermo y ve que detrás de Guillermo se venía un animal corriendo, una bestia peluda, literalmente, y le dice: cuidado, Guillermo, y se cubre para resistir el golpe. Espera el impacto y el impacto no llega. Cuando saca las manos mira y el animal venía corriendo en la misma posición, vuelve a cubrirse, no se genera el impacto y después no había más nada. Entonces este es un lugar que tiene ciertas particularidades y se observa, en este caso registramos las caneplas, hay mucha gente más que ha ido al lugar, que las ha visto, pero que de repente desestima porque piensa que es otra cosa. Claro, pero es un fenómeno con una claro, gran y el carga que no sabe lo que está viendo. Exacto, ¿no? Y no le da la dimensión. Y no le da la dimensión, claro. A mí, unos aparatos que tenía, porque en esa oportunidad que fuimos con Juan, andaba con aparatos de investigación en el campo, detectores de metales y eso, me los estropeó. Generó que cada vez que lo prendo el objeto suena como que está detectando algo, lo cual es imposible. Lo desconfigurado, digamos. Y me lo desconfiguró. Sentimos en un momento una presencia en el aire por sonidos y vimos un objeto triangular desplazándose. O sea que lo que nosotros creemos entonces es que efectivamente había caneplas que cumplen esa función que dice Ferrari de exploración, de cateo del suelo, y que en un momento determinado se fue. De ahí a mí me quedó aquello de archivos X, de la realidad está ahí fuera, y a mí me parece que sí, que hay otra realidad, como decías vos. ¿Cómo puede ser que en un universo infinito no existan otras formas de vida? Claro. Tal vez que esto, porque hay algunos incluso que hablaron del fenómeno OVNI, de objetos que emergían desde el agua. Puede ser. La verdad que no sé, pueden ser objetos nuestros de otro tiempo y existen los viajes en el tiempo, o sea, no tengo elementos científicos. Sí te puedo decir, sentimos la presencia y pudimos grabar eso que aparece ahí. José, la verdad que espectacular. Este tema es como el universo, ¿no? Es infinito porque juega el factor duda entre medio y ese es el alimento del investigador, ¿no? Exacto. En definitiva. Y nos deja ahí. Seguro. 2 sociales para cerrar. Sí. La primera, saludar a Sadia Hernández, que el 4 de octubre hace 23 años que pasó a mejor vida. Mirá. Porque se casó conmigo. Mirá. Entonces la saludamos. El 4 de octubre. El 4 de octubre estamos de 23 años. De aniversario. De aniversario. Y después una invitación a los que de repente no eso les gusta. Es más raro que los ovnis, ¿no? Cumplir 23 años de casado hoy en día. Es raro. Y yo le estoy diciendo, la quiero convencer a esta altura, que es mejor seguir para adelante y no empezar nuevas experiencias. Sí. Y bueno, el otro es una invitación para este lunes 6 de octubre a las 19:30 horas en la Asociación Italiana, donde con el grupo de rescate arqueológico, del cual formó parte el sello de la historia, vamos a estar presentando una charla investigación, introducción a muestra de la presencia de Garibaldi en Salto y la batalla
batalla de San Antonio. Qué interesante. Después de esa charla, 2 días después, vamos a habilitar una muestra con objetos materiales, evidencia física de la batalla de San Antonio. Qué bárbaro. Mostrándole a la gente dónde fue el lugar de la batalla y algunas curiosidades más, pero no queremos quemar todo ahora. Lunes